El título del tema de hoy. Bueno, les prometí yo algo, ¿no? Íbamos a hablar acerca de oír a Dios y lo siguiente es aprender a hablar con Dios, ¿no? Así que vamos a hablar el día de hoy acerca de la oración. Título del tema: pautas para una oración efectiva. Pautas para una oración efectiva. Hemos venido hablando de nuestro caminar con Dios, ¿no? Creo que eso es importante. En todo este mes hemos estado hablando de cómo caminar con Dios. En la última, pues miramos acerca de oír a Dios. Mire, hay algo interesante y es que mientras usted lee la historia de la Biblia, la historia de su vida cambia. Por eso la insistencia de leer la Biblia, de que todos los días saquemos un rato para leer las Escrituras, porque a medida que lo hacemos, Dios va a cambiar nuestra vida y Dios va a cambiar nuestra historia, ¿sí? Por eso es tan importante. Si usted no sabe leer, no puede leer, mire, ahí está en internet, en YouTube. Usted puede bajarla a su computador, la puede mandar grabar en una memoria y escuchar todos los días al menos 1 o 2 capítulos, que usted no gasta más de 5 o 10 minutos y aprende a oír a Dios. ¿Sí? Preferiblemente lea la Biblia en orden. Ya hablamos de eso un poco, ¿no? Hoy vamos a hablar de la oración y vamos a centrarnos un poquito en la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. Eso está en el primer capítulo de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Mientras usted busca el texto, Primera de Samuel, capítulo 1. Cuando inicio mi vida en Cristo, creo que les conté la primera vez que estuve acá, no, la segunda, ya cuando estábamos ya solitos sin los pastores, les conté que mi experiencia con Dios fue que yo empecé a oír una voz, ¿cierto?, que me invitó a seguir a Dios. Y esa misma noche que le dije sí a Dios, cuando llego a mi casa, con lo primero que me encuentro es con la Biblia. Así que arranco literalmente pues a leerla en el orden que está, como cualquier libro que se leyera. Y eso hace que empiece a oír a Dios. Pero mientras yo voy oyendo a Dios, también tengo que aprender a hablar con Dios. Y esa fue mi primera experiencia con Él. Fue simplemente empezar a contarle a Él lo que sentía, lo que pensaba. Así que antes de llegar a una iglesia y que me enseñaran qué es orar, yo ya sabía que orar es simplemente hablar con Dios. Ahora, ¿qué mejor persona con la que uno puede hablar en este planeta que con Dios? ¿Sí? Que a veces uno tiene momentos para hablar con gente que lo asombra a uno, ¿no? Hace unos años estuvimos en la casa de la numismática aquí en Bogotá, muy interesante. Les explico para los que no sepan qué es numismática, donde se revisa de dónde vienen las monedas, cuánto valen, por qué su valor histórico, etcétera. Un tipo con una biblioteca impresionante, yo creo que no habrían menos de 15,000, 20,000 libros en esa biblioteca, era la oficina del tipo, entonces no era cualquier pintado en la pared, ¿no? Y se sentó a hablarnos de las monedas y fue tan interesante escucharlo hablar, que realmente uno se considera tan ignorante a veces cuando uno tiene una persona al frente con tanto conocimiento. Pues imagínese Dios que tiene tanto para enseñarnos, Dios que quiere enseñarnos tanto. Pero en una conversación no solo habla una persona, porque ¿qué pasa cuando en una conversación habla una sola persona y el otro no? ¿Cierto? Ahí no hay una conversación. Hay un monólogo, hay alguien que está hablando, pero el otro no está participando de ese diálogo. Entonces, nosotros oímos a Dios a través de la Biblia, pero el objetivo es que aprendamos a hablar con Dios de lo que vamos descubriendo allí. Así que a medida que yo empecé a leer mi Biblia y encontraba cosas, yo le hacía preguntas a Dios. Bueno, Dios, ¿y aquí por qué dice eso? Y aquí, ¿y esto es para mí? ¿Y esto se puede aplicar a esto? ¿Y esto me sirve para esto? Y siempre encontraba en Dios respuestas, pero fue mi forma de empezar a hablar con Dios.
Y llegó a ser tan profunda que literalmente yo en mi habitación me sentaba en mi cama con mi Biblia al lado y yo literalmente sentía que el Señor se sentaba al lado mío a escucharme. Porque incluso cuando me contaban un buen chiste, yo decía, Dios, me contaron un buen chiste. Venga, lo cuento. ¿Sí? Si estaba aburrido, yo decía, Dios, estoy aburrido por esto y por esto y por esto. Pero siempre encontraba en Dios respuestas. Así que me acostumbré a hablar con Dios todo el tiempo. Y eso es importantísimo. A veces usted está en su casa y su alacena está vacía y usted puede ir a su alacena y decir, Dios, mira, mi alacena está vacía. Te pido por favor que la llenes. Y eso es orar. ¿Sí? Claro, hay tiempos específicos en que uno se sienta, se arrodilla, se pone profundo en su oración, pero uno puede estar hablando con Dios todo el tiempo. Y se vuelve fascinante. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a responder. Dios siempre nos va a enseñar. En 1 Samuel 1:12 voy a leer solo la primera frase que aparece ahí. 1 Samuel 1:12, solo la primera frase. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Qué era lo que hacía esa mujer? ¿Oraba cuánto? Oiga, largamente. Bien, uno necesita aprender cuándo orar largamente. De una vez advertencia, cuando lo inviten a almorzar y lo inviten a orar, no ore largamente. Porque se enfría el almuerzo. ¿Listos? Bien, hago la salvedad. Vamos a hablar de hablar largamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Oiga, con Dios hay mucho que charlar, bastante. Ahora, ¿cómo llegó esta mujer a esa vida de oración, a ese momento de oración que oraba largamente? Entonces vamos a ir descubriendo un poquito sobre eso. La mayoría de veces que se toca la historia de Ana, la mamá de Samuel, siempre se resalta que es que ella le prometió a Dios que le iba a devolver el hijo y entonces cuando le devolviera el hijo, entonces él se iba a quedar allá como sacerdote, porque Dios hizo el milagro. Era una mujer estéril, no podía tener hijos, viene, le promete a Dios, si me das un hijo te lo devuelvo, y entonces la mayoría de predicadores siempre se centran en prométale a Dios para que entonces Dios le cumpla. No, pero de eso no se trata el tema. Así que lo que voy a examinar hoy es los porqués de la oración, es decir, qué nos motiva a orar y cuál debe ser nuestra respuesta en la vida de oración. Entonces, ¿qué nos motiva a orar y cuál será nuestra respuesta en nuestra vida de oración? ¿Listo? Vamos a encontrar algo muy interesante. Hoy vamos a leer harta Biblia, así que preparémonos. Primera pregunta que voy a contestar. ¿Qué nos lleva a la oración? Qué interesante. Yo soy alguien que detecta cosas, ¿no? Hace un momento vino un muchacho a mirar lo del agua, a ver si ya la íbamos a poner. Le dije 3, 4 cosas, no me respondió nada. Yo dije, terrible vivir uno con una persona que no habla. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Ahora, imagínense que Dios le está diciendo a usted cosas todo el tiempo y usted nunca habla con él, nada. Qué terrible vivir con una persona que no habla, porque uno no sabe qué esperar de esa persona. Así que yo creo que Dios, así como Él le habla a usted, Él espera que usted hable con Él. ¿Qué nos motivará a orar? Entonces vamos a mirar aquí en la historia de Ana. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 7. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 1 al 7. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de la una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos
y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Saben que lo primero que nos lleva a orar son las problemáticas generales. Yo creo que todos tenemos problemáticas en nuestra vida, ¿sí o no? A veces hasta estamos fritando algo y nos quemamos con algo y ya eso es una problemática. Ay, Dios mío, ahora me va a caer el dedo porque me cayó un poquito de aceite, ¿cierto? Todos tenemos problemáticas de alguna manera en nuestra vida. Aquí vemos las problemáticas de Ana. La primera problemática es lo que le faltaba. Pues muchos de nosotros oramos por aquello que nos falta. ¿Qué le falta a usted? Porque creo que todos podemos empezar a mirar las cosas que nos hacen falta y que Dios sí puede suplir. ¿Me hace falta el afecto de un papá? Dios puede suplirlo, pero tengo que pedírselo, ¿cierto? Yo soy de las personas que acostumbro a pedirle a Dios cosas raras. A veces le digo a Dios mucho, abrázame, me gusta que me apapuchen, ¿sí? Y yo sé que Dios a veces utiliza incluso personas. A veces pido, Señor, un abrazo, quiero un abrazo fuerte. Llega alguien, venga hermano, y como que uno dice, me respondió. Una vez le digo a Dios lo siguiente, le dije, Señor, yo quiero esta noche acostarme a dormir, pero yo quiero dormir tan rico que sienta que estoy acostado encima de una nube de algodón. Oiga, ¿sabe qué curioso? Pero literalmente soñé que había una mano que me tomaba y me subía a las nubes y me acostaba en una nube de algodón. En la mañana me desperté como nunca en la vida, feliz de la vida. ¿Sabe que Dios nos da gusto en esas cosas? ¿Pero qué tenemos que hacer? Pedir. Estoy contando una historia en uno de los capítulos de mis libros de una mujer que pidió una mañana. Resulta que en una emisora dijeron, hoy pídale a Dios lo que usted siempre ha soñado tener. Ella dice, Dios, yo crecí en el campo, a mí nunca me regalaron una muñeca de trapo y con trenzas. Yo quiero una muñeca de trapo con trenzas. En esa época estaba todavía soltero, voy de camino hacia la casa de la que hoy es mi esposa, llevaba 10,000 pesos y unas monedas y recuerdo que vi una muñeca de trapo con trenzas y el Señor me dice, cómprela. Yo digo, pero yo ¿para qué voy a comprar muñecas? ¿Y para quién? ¿Sí? Y el Señor me dijo, cómprela. Y dije, ¿cuánto vale? 10,000. Deme. Yo obedezco a Dios. Cuando iba caminando el Señor me dice, ¿y el papel regalo y la tarjeta? Y yo digo, ay, pero es que estoy sin plata, pero venga, preguntamos. Apenas me alcanzaron las moneditas que tenía, papel regalo, tarjeta, y le dije a Dios, pregunta, ¿a quién? El Señor me dice, se llamaba, ¿cómo que llamaba ella? Nubia, para Nubia, fulana tal. Yo dije, no, yo estoy loco. Esa señora tiene un marido así grandote. Cuando salga yo le diga, mire, te traje una muñequita, me van a pegar mi muñequera, ¿no? El Señor me dijo, dile a Cristina que la lleve. Entonces cuando llegué a la casa de la que en ese momento mi esposa Cristina, le digo, mira, es que el Señor me dijo que esta muñeca era para Nubia. Cuando ella destapa la muñeca, se pone a llorar como una china chiquita. Mi esposa tuvo que esperar a que se calmara y le pregunta, ¿qué pasó? Dijo, pues precisamente esta mañana alguien puso el reto en una emisora que le pidiéramos a Dios lo que queríamos. Y yo le pedí a Dios una muñeca de trapo con trenzas. ¿Saben qué? ¿Podemos pedir esas cosas? Ana estaba pidiendo por algo que le faltaba. Esa muñeca llenó el corazón de esa mujer. Sí, ya con más de 50 años, pero aunque fuera una bobada, para ella fue importante. Y a Dios le importan esas bobadas. ¿Sí? A veces hasta los antojos. ¿Qué nos invita a orar? Lo que nos oprime internamente. Hablemos de eso, ¿no? A veces hay cosas en nuestro corazón, nuestras luchas personales.
Qué difícil. Y yo recuerdo una vez, un día una muchacha, y ella se sentía fea, y era muy bonita, pero se sentía fea. Y entonces yo le decía, mira, te voy a invitar a hacer algo. Te vas a parar mañana frente al espejo y vas a empezar a darle gracias a Dios por tu nariz, por tus ojos, por tus oídos. Y luego que termines, vas a ir y vas a abrir tu Biblia y a esperar a ver Dios qué te dice. ¿Y sabe qué tremendo? La muchacha hizo el ejercicio de empezar a darle gracias a Dios. Y cuando ella va y abre la Biblia, se encontró con un versículo muy interesante de Isaías donde dice, yo te vestí con mi propia hermosura. Y ella dijo, no volví a dudar de que era hermosa y que era valiosa para Dios. Entonces, qué importante cuando nosotros entendemos la vida práctica de la oración. Ahora, porque hay cosas internas que nos obligan a orar, nuestras luchas, a veces nuestros miedos, nuestros temores, nuestras frustraciones, es que mire que yo nunca he podido, es que nunca he tenido, ese tipo de cosas. ¿Qué era lo que Ana hacía? Lloraba y no comía y lloraba. ¿Sabe qué significa no comía y lloraba? Hacía pataleta. Y a veces nosotros hacemos pataleta en la vida en vez de hacer oración. Entonces, no haga pataleta, haga oración. No reclame, pida. A ver, si la niña quisiera un helado y se pone a hacer pataleta, ¿usted le dan ganas de darle el helado? No, a uno no le dan ganas de darle el helado, pero si ella pide, mami, yo quiero un helado, y ya, uno dice, no, toca comprar el helado a la niña, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en vez de hacer pataleta hizo oración. ¿Y usted y yo qué debemos hacer? ¿Pataleta? Oración, que era lo que hacía el pueblo de Israel mucho tiempo. Se quejaban, murmuraban, pataleta. Y Dios no responde a las pataletas, Dios responde a la oración. Pero Dios quiere que abramos nuestro corazón aún con respecto a lo que sentimos, a lo que nos da miedo, a lo que no nos gusta. Yo tenía una amiga que acostumbraba a decir, Simón, es que hoy no tengo ganas de orar. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no hablas con Dios de eso? Y entonces decía, pues sí, ¿no? Y cerraba los ojos y decía, Dios, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de orar. Y yo le decía, ya estás orando. ¿Sí? Sí. Porque lo único que tenía que hacer era expresarle a Dios lo que sintiera, lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Y creo que eso nos va a ayudar muchísimo, porque mucha gente cree que como ven al pastor aquí orando, así como hoy, hasta en lenguas, y eso bajan los ángeles y descienden con fuego y espadas, entonces creen que la oración es eso que hace el pastor ahí. No, la oración en público, así, claro, porque uno no va a orar en público igual que oran en su casa. No, uno en su casa abre el corazón, dice las cosas de otra manera, ¿sí? En público ora mucho más decentico, pues por causa de las personas, ¿cierto? Pero en su casa desahóguese, hable con Dios de lo que sienta, de lo que piensa, de lo que le duele, de lo que no le duele. Lo que oprime externamente, porque mire que aquí Ana tenía que una rival que la oprimía, todo el tiempo le estaba recordando, mire, si ve que usted no puede, mire, fracasada, usted, mire, no tiene chinos, ¿no? Y entonces, a veces a nosotros nos oprime lo externo, el qué dirán. Porque a veces tenemos a dos compañeros de colegio como Kiko, ¿no? Que llegan con el camión grande y uno con la caja de bocadillos y 4 tapas, ¿no? Y mire que yo sí tengo carro y entonces como que uno a eso lo tiende a oprimir. Y qué bueno cuando uno puede hablar con Dios de eso, decir Dios, ¿y por qué yo con una caja de bocadillo? ¿Cierto? Y Dios pudiera darnos la respuesta. Porque de pronto puede que Dios no nos dé el camión de Kiko, ¿no? Pero nos diga, pero es que estás aprendiendo a construir cosas por ti mismo, ¿no? Ya, Dios me dio la respuesta y me quitó la bobada. Pero hay cosas externas que nos oprimen, no es que el calentamiento global, es que se va a acabar el agua, es que el petróleo se va a acabar, es que no sé qué, ¿sí? Los berriondos médicos hoy dicen una cosa, mire, hoy coma huevo, queso usted come huevo y se le quitan los dolores de cabeza. En una semana, noticia mundial. No coma huevo porque es que, mejor dicho, se le va a caer la cabeza, ¿sí? Y entonces le cambian a usted la noticia y lo mantienen alarmado. Eso oprime. ¿Sabe qué? Hable con Dios de eso. Porque sabe que cuando uno habla con Dios, Dios siempre le dice a uno, se no pare bolas, mijo.
Párele bolas ¿a quién? A la palabra, a mi palabra. Dice que todo lo que usted coma con acción de gracias, bien. Eso entra suavecito y lo disfruto. ¿Sí? Así que Ana la estaba impulsando a orar esa presión. Oiga, el acoso del tiempo. Porque mire que qué pasaba con Ana. Cada año la misma cosa. ¿Cierto que nos acosa eso? Cada mes que pagar arriendo. Cada mes ese recibo de la luz que va subiendo. Ese acoso del tiempo. Uy, yo 40 y nada que consigo marido, ¿no? Entonces, el acoso del tiempo. Eso debiera llevarnos a nosotros a orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora, ¿sabe con qué se va a encontrar? Con un Dios eterno. Y entonces Dios dice, no se preocupe por el tiempo, que el tiempo es lo que hay. ¿Sí? Usted no se afane. Que lo que no reciba en esta vida lo recibe en la otra, pero que lo recibe, lo recibe. ¿Sí? Y se nos quita el acoso a veces del tiempo, pero necesitamos expresarlo a Dios. Porque creo que a veces no hablamos con Dios de cosas simples como esas. Se nos pasa el tiempo sin hablar con Dios. Ahora, ¿sabe qué otra cosa nos debiera impulsar a orar a Dios? Nuestras reacciones propias. Porque uno a veces dice, la embarré. Y generalmente cuando uno dice la embarré, uno se achicopala, ¿no? Pero ¿sabe qué espera Dios que nosotros hagamos? Que hablemos con Él. Que vayamos y digamos, Dios, ¿sabe qué? La embarré. ¿De qué otra manera vamos a hablar con Él? Tengo que venir y exponerme continuamente. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me hace conocer sabiduría. Es decir, que mientras yo le expreso a Dios mis luchas por las embarradas, ¿sí? Señor, grité a mi mujer otra vez, ¿sí? Y entonces yo quiero ir a comprar pollo para calmar a mi mujer. Y Dios dice, no, venga y hable conmigo. Y yo le digo, más bien, ¿cómo se calma usted? Para que no grite a su mujer, ¿sí? Entonces, Dios quiere trabajar con nosotros, pero la forma en que Él trabaja con nosotros es a través de ese feedback, ¿sí? Se necesita ese feedback. Porque de alguna manera siempre he creído que Dios trabaja como esas cuevas donde hay eco. Que yo digo, ¡pan! Y la cueva me responde, ¡pan, pan, pan! ¿Cierto? Interesante, ¿sí? Y a veces yo voy y digo, Señor, soy mal geniado. Y Dios dice, eres mal geniado, eres mal geniado. ¿Sí? Pero me ayuda a encontrarme. Porque Dios no solo me va a hablar del problema. Yo siempre que hablo con Dios, en Dios hay soluciones. Créanme. Entonces nosotros no oramos para informar a Dios de los problemas. Oramos porque creemos que Él puede ayudarnos con los problemas. Por eso es tan importante no solo leer la Biblia, sino orar. Porque expresamos a Dios lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos gusta, no nos gusta, y Dios nos responde. Bien. ¿Qué otra cosa nos lleva a la oración, aparte de los problemas generales? Mire que hay diferentes tipos de problemas, ¿cierto? Segundo, las contrariedades. Oiga, las contrariedades nos deben llevar a orar. Y cuando me refiero a contrariedades, me estoy refiriendo a eso que es bueno y que yo no me estoy dando cuenta que es bueno. Ya les voy a explicar. Vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 8. Primera de Samuel 1:8 dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Severo marido, ¿sí o no? El tipo, no, el hombre se le aporta que el hombre está tratando de entenderla, sí.
que está usando mal la comunicación. A una mujer no se le niegan sus emociones. Si ella dice, estoy brava, yo digo, sí, está brava. ¿Sí? Yo no le digo, ¿y por qué estás brava? Porque me cae encima. ¿Sí? Entonces yo le digo, estás de mal genio. Es tremendo. Ya, nada más. Claro, pero es que él no tenía lo que tenemos hoy, la psicología, que nos ayuda ya a entender a la mujer un poquito más, ¿no? ¿Qué es la contrariedad aquí? Que Ana tiene grandes problemas, pero el Cana no le está exigiendo nada. O sea, si fuera por tener un hijo, realmente sería porque el marido le está exigiendo un hijo, pero el tipo está diciendo, tranquila, mija. ¿Sabe qué es esa contrariedad? Que tiene un buen marido. Sí, tiene un gran problema, pero tiene un buen marido. Y a veces nos pasa, Señor Dios, a mí me pasa mucho, Señor, mire la alacena, yo soy bien exagerado, la alacena está vacía. Y cuando voy y abro los cajones para orar, hay sal, hay arroz, hay alberjas. Y entonces tengo que orar por la contrariedad. ¿Sabe qué es orar por la contrariedad? Que en vez de pedir, empiezo a decir, Señor, ¿sabe qué? Más bien, gracias por el arroz que hay, gracias por las alberjas que hay, gracias porque hay sal, hay agua, y empiezo a darme cuenta que hay un montón de cosas. Porque a veces estamos reclamando por lo que no hay o por lo que nos falta, pero no estamos orando, dando gracias por lo que sí tenemos. Mire, eso es importante. Creo que nosotros necesitamos entrar en ese tiempo de oración también por agradecimiento. Tómese tiempos para decirle a Dios gracias. Incluso por las embarradas. ¿Sabe por qué? Porque las embarradas hacen parte de la vida. Porque la Biblia dice que no hay justo que nunca peque. Recuerdo una vez una mujer mal geniada y yo le decía, ven, ¿tú ya le diste gracias a Dios por tu mal genio? Porque saben que tu mal genio significa que tienes un temperamento fuerte y tu temperamento fuerte significa que tienes una capacidad de liderazgo, porque eso sí en la casa la obedecen, mija. ¿Sí? Entonces, si usted empieza a dar gracias incluso por lo que usted es, tiene, piensa, algo va a cambiar, porque Dios para algo le dio a usted el temperamento. ¿Sí? Ay, pero es que yo soy muy perfeccionista, tiene algo de organizada, entonces dé gracias por eso. Y Dios va a trabajar para regular el problema. ¿Sí? Entonces, empezar a dar gracias incluso por nuestros defectos. La señora, mire que es que me salió un gordito, dele gracias a Dios por el gordito, hombre. ¿Sí? Es que mi marido está barrigón, dele gracias a Dios por la barriga. Que es suyo, ¿sí? Pero agradezca por la vida, por las cosas. Porque no tendría un hijo barrigón, ¿sí? No tendría un marido barrigón si no hubiera comida en la casa. Dele gracias a Dios por eso. Eso es importante, es valioso. Pero muchos de nosotros no usamos tiempo de oración para hablar de esas cosas, para agradecer eso. Uy, sí, no me gustan las verduras, pero Señor, te doy gracias por las verduras. Y cómaselas. De pronto hasta Dios les cambia el sabor. Usted no sabe, ¿cierto? Ahora, ¿cómo orar adecuadamente? Ya vimos lo que nos impulsa. Entonces, tanto lo negativo como lo positivo nos debe impulsar a orar. Así que tenemos para hablar con Dios de lo que querramos, ¿no? Ahora, ¿cómo orar adecuadamente? Vamos a leer. 1 Samuel 1, 9 al 13. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Aquí nos da algunas pautas de oración. Primera, ore sinceramente. Ella oró de forma sincera. Mire, usted no me ha dado un hijo. Ella no dijo, el diablo me ató el estómago y por eso no he podido tener hijos. No, es que usted no, cuando usted va a orar, no va a hablar con el diablo. Sí, porque si hay iglesias y hay pastores que dedican más tiempo a hablar con el diablo que con Dios. No, ella dijo, Dios no me ha concedido tener hijos, entonces ¿con quién es que va a hablar? Con Dios y decirle, Dios, por favor, concédeme un hijo. Eso es hablar de forma sincera. Señor, yo la embarré porque quise pecar. No diga no quise pecar. No, si usted no quiso pecar, entonces ¿por qué pecó? No pecas porque quiere. Uno no peca porque no quiere. ¿Sí? Entonces, Señor, todavía me gusta esta vaina. ¿Sí? Y sea sincero con Dios. Eso es importante. Segundo, ore lo más que pueda. ¿Cómo oraba ella? Largamente. Todo lo que pueda hablar con Dios, aprovéchelo. Disfrútelo. ¿Sí? Uno de niño soñaba hablar con el papá, ¿cierto? Los papás de uno bien callados. ¿Sí? Qué terrible. Pero con Dios no tenemos ese lío. Entonces aprovechemos, sí, hablemos con Dios todo el tiempo que podamos. Ore con humildad. Porque aquí vemos a Ana, ¿cierto? Diciendo, tu sierva, si te dignares. Mire que eso es humildad, eso es respeto. Sí, claro, vamos a ser sinceros, pero vamos a ser respetuosos en la forma en que nos expresamos con Dios. Vamos a hablar con humildad delante de Dios. Eso es importante. Porque hoy tenemos predicadores orgullosos, ¿no? ¡Muévete, Señor! No esperes. Quieto, Tarzán. Señor, toca a esta persona, Padre, si quieres, ¿cierto? Por favor, Dios, muévete. Oiga, por favor, hace parte de nuestra oración. ¿Sí? Pero no, hoy ya es obligando a Dios a que haga y... No, quieto, Tarzán. ¿No? Con Dios de forma respetuosa. ¿Sí? Ore de forma precisa. Oiga, esto es importante. Importantísimo. Porque a veces nos vamos por las ramas y después no nos acordamos por qué era que iba a orar. ¿Cierto? Entonces, iba a orar por un plato de comida y arranco, Señor, mira, es que los platos, no, y ahora los de icopor y los de cristal, y es que le subieron el precio. No, venga, usted iba a orar por un plato de comida, no por el plato y con su composición química, física, ¿no? Y porque a veces nos ponemos a orar por tantas cosas que ni siquiera están en nuestro corazón. ¿Sí? Yo siempre digo, venga, si usted va a orar por la comida, no ore por los niños de África. Sí, yo sé que ellos tienen hambre. Sí, hay que tener amor y compasión. Pero ore diciendo gracias por este plato de comida que tengo al frente y que me voy a comer. Y ya. Sí. Allá en su tiempo privado, si está en su corazón orar por los niños de África, ore por los niños de África. ¿Sí? Cada cosa en su momento, en su lugar. Eso es importantísimo. Entonces, no se vaya por las ramas, sea específico. Yo recuerdo una amiga mía un día en un grupo de pastores, ¿no? Y todos orando, y el uno arrancaba, Señor Altísimo, Todopoderoso, y eso sacó todos los versículos que pudo de la Biblia y no oró nada. O sea, recitó Biblia, pero no dijo nada. El otro empezó a pelear con el diablo, pero no dijo nada. El otro empezó a orar, Señor, por las naciones mundiales, y no dijo nada. Cuando pasó una amiga mía, yo recuerdo, ella dijo, Señor, mira, mi nevera está vacía, te pido por favor, necesito cebolla, necesito tomate, necesito carne, necesito pollo, y te pido, y todos los demás decían, Señor, yo también. Habían perdido el tiempo orando vainas que no estaban ni en su corazón. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender a orar también de forma precisa. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ore preferiblemente en privado. Oiga, eso es importante. Mucha gente le fascina orar en público, pero en privado, pocón. ¿Sí? En público sí se explayan, por eso es que los ponen a orar por el almuerzo, ¿cierto?
Reprende el demonio de pollo muerto, ¿no? Hombre, no. Ore preferiblemente en privado. Saque todo el tiempo. Y sabe que ese en privado también implicaría en silencio, a veces en el pensamiento. Uno puede estar hablando con Dios. ¿Sabe por qué es bueno hablar con Dios en el pensamiento? Porque el diablo hay algo que no puede hacer, y es leer los pensamientos. ¿Sí? Ya el diablo le hace mueca y él se queda despistado, él no sabe ni por dónde va. ¿Sí? Pero con Dios, Dios sabe lo que usted está pensando. Así que usted puede hablar con Dios en su mente. Y eso le va a ayudar también mucho, créanme. Le va a librar de cosas. Porque a veces el diablo nos pone tropiezo. Es porque nosotros estamos todo el tiempo diciendo cuáles son nuestras debilidades. ¿Sí? Pero cuando oramos en nuestra mente, tranquilos. ¿Con quién estamos tratando? Con Dios. ¿Sí? Eso es importante. Además, que ahí es cuando nosotros nos asombramos, que a veces estoy pasando por una pollería y digo, uy, Dios, un pollito hace falta. Entonces llega uno a la casa, miren que es que fulano vino a traerme un pollo. Y les pudiéramos contar esas historias. Mi esposa y yo hace muchos años, se nos la cena, se acabó el café. Y yo, mire, me puede faltar todo en la casa, menos el café, ¿sí? Y entonces digo, Señor, pero en la mente le digo, Señor, y grave, esa sí es grave, o sea, 30 años sirviéndote cafecito, no, eso sí es triste, ¿sí? En la mente. Nos habían regalado unas tostadas y mi esposa ese mismo día dijo, uy, pensó, una mantequillita para con esas tostadas, ¿sí? Y arrancados, sin para comprar. Bueno, nos fuimos a hacer una visita. En la visita la señora dice, ay, pastor, disculpe, mire lo interesante, que me pregunta a mí, pastor, ¿a usted le gusta el café? Yo digo, claro, pero yo pensé que me iba a servir un tito. Cuando viene con un paquetado de café, lo pone así, como para un año, ¿cierto? Me puso encima de la mesa y dijo, es que mi marido trabaja en Looker y le regalaron esa paca de café y nosotros aquí no tomamos tanto café. Señor, respuesta. Y para mis adentros dije, ¿y mi esposa qué querrá? Cuando la misma persona dice, pastora, ¿a usted le gusta la mantequilla? Y ella pensó que era para las galletas que nos había servido con el chocolatico, ¿sí? Y dijo, sí, a mí me gusta. Y dice, es que acabaron en Lucas de sacar esa promoción de mantequilla. Dígame si no es Dios quien hace ese tipo de cosas. Y yo pudiera contarle aquí las historias que usted quiera. He estrenado camisas. Una vez le dije a Dios, Señor, necesito camisas. Estoy varado de camisas. Y duré estrenando camisas casi 2 meses. Camisas traídas del exterior, de Italia, por allá camisas que no las pone casi nadie aquí en Colombia. ¿Sí? Y fue a veces solo pensando, pero hablando con Dios. Qué rico que Dios empiece a contestarnos a ese tipo de cosas. Muy bonito. Ahora, deje la pena al lado si alguien lo observa. Sabe que a veces nos da pena orar en público, nos da pena orar cuando hay otros. ¿Sí? Entonces, mire, cuando estemos en la alabanza, cerremos nuestros ojos, concentrémonos en Dios, así sean 5 minutos. Pero no nos dé pena. Mire, eso es con Dios. ¿Sí? Y Dios nos está viendo y nos conoce y sabe lo que sentimos, lo que pensamos. No nos dé pena orar a veces en público también. Allá Ana estaba, y no se le veía solo la boca moverse, pero no escuchaba nada. Pero ella estaba sin pena. ¿Sabe qué? A veces nos toca orar así. A veces nos toca orar como que con el alma, con el corazón, con lágrimas, con gemidos. A veces hay que orar con gemidos. ¿Sí? Entonces, en mi casa, me acuerdo, mi mamá, ella un día dijo, no, yo necesito ir a hablar con Dios de este asunto. Y yo me acuerdo que yo escuchaba los gritos allá y yo decía, Señor, respóndele. ¿Sí? Pero estaba desesperada. Y si tuvo que hacerlo así, pues tuvo que hacerlo así. Claro, la idea no es que nos volvamos tan bullosos que despertemos a los vecinos. No, pero a veces, incluso en una convención, en una iglesia, quiero levantar la voz, quiero hablar con Dios, quiero que me escuchen. Y Dios va a estar ahí. Listo, termino con esto. Como conclusión, quiero que respondamos a la siguiente pregunta. ¿Qué actitudes complementan la oración? Pues ya les hablé de lo práctico de la oración. Mire que no les di nada así como profundo, simplemente algo práctico.
Porque es que si usted ora a un Dios que lo escucha y le responde, usted debe actuar de acuerdo a lo que Él le escucha y le responde. Entonces, hay reacciones frente a la oración. Eso es importante. Entonces, vamos a leer un texto y ya les explico cuáles son. Primera de Samuel 1, verso 14 al 25. Un texto largo, pero vamos a mirar. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumplas a Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Qué tremenda historia, ¿no? Lindo, lindo. Pero mire que aquí estamos viendo actitudes coherentes con la oración. Es decir, que ella se levantó de orar y algo cambió. Y es importante porque me preocupa que a veces la gente ora, se levanta y sigue igual. Y entonces como si no hubiera orado. Ora, Señor, mire que es que no tengo para el recibo de mañana y estoy preocupada. Y el Señor le dice: bueno, listo, hágale, ya confíe que yo le voy a dar. Bueno, se para. ¿Y ahora quién llamo? Que me preste lo del recibo. ¿Notan lo contradictorio? ¿Saben que eso es una ofensa a Dios? Eso es una ofensa contra Dios. Porque o usted confía o usted no confía. Entonces, aprendemos a orar, pero a actuar consecuentemente con nuestra oración. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Actitudes que complementan la oración. Primero, recuerde lo que ha orado. Recuérdelo. Mire, hay gente que toma un diario de oración. Mire, hoy pedí a Dios por esto. Y cuando Dios le responde, después dicen: Dios, aquí tú me cumpliste. Qué bonito eso, tener una lista de cosas que Dios le ha cumplido a uno. Porque el lío de nosotros es que asesoramos por tantas cosas que cuando nos levantamos y usted le pregunta: bueno, ¿y qué oró? No acuerda. Entonces no oró nada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros debemos orar con el entendimiento. Entonces es mejor una oración corta y bien concentrados, y un montón de palabrería que usted no sabe ni lo que dijo. ¿Sí? Porque la oración es de conciencia. Yo sé con quién estoy hablando. Eso es importante. Así que recuerde por qué ha orado. Eso es importante. Segundo, espere siempre una respuesta de Dios. Mire, Dios no es un buzón de sugerencias. No es que usted echó el sobre allá con la petición y esperemos a ver. No, lo leímos hace 8 días, ¿no? Me presentaré delante de Él y esperaré. Pero ese esperaré no es, esperemos a ver si pasa. No, esperaré es expectativa.
Es decir, estoy en expectativa de lo que Dios me va a responder. Eso es importante. Mire, cuando llegamos aquí a Ibagué, llegamos sin recursos. Y yo recuerdo que le dije a Dios, Señor, yo te voy a decir, llegué con 2,000 pesos entre el bolsillo. En noviembre. Yo dije, noviembre, diciembre, enero, que no hay clases, que no hay gente, que no tenemos iglesia. Sí, no hay trabajo. Señor, y no hay para la rienda tampoco. Señor, aquí está lo que tengo, pero te obedecí de venirme de Bogotá a Ibagué y aquí estoy. Sí, yo ya hice mi parte, ahora te pido que hagas la tuya, porque con Dios también podemos hacer negocios, créanme, Dios es... Por eso es que los judíos son buenos para los negocios, con Dios también podemos hacer negocios. ¿Sí? Yo le dije, Señor, yo ya hice mi parte, ahora te pido que hagas la tuya. Y entonces algo me inquietó a que mirara el correo. Cuando yo casi no reviso el correo, cuando miro el correo, alguien me había escrito del otro lado del planeta. Pastor Simón, mire, yo he escuchado sus predicaciones en internet, usted me ha pastoreado por internet, quiero bendecirlo. ¿A dónde lo puedo bendecir? Yo dije, no, que me mande por ahí $100 me sirven. ¿Qué $100? Dios mío, en noviembre, diciembre, febrero, eso tuvimos para vivir sabroso. ¿Sí? Porque con Dios funciona, pero usted tiene que aprender a esperar en Él respuestas. ¿Sí? Que día estaba por allá en un lugar y alguien decía, bueno, ¿cómo hago para conseguir esposa? Y le dije, ¿ya oró? Dijo, sí. Segundo, busque. ¿Sí? Ya oró, ahora busque. Mijo, vaya para hacia iglesia. ¿Cuánta gente hay en su iglesia? No, como 20 personas. Y ahí ve algo, no. Entonces vaya a otro lado de vez en cuando, mijo. Vueles en la iglesia y vaya a un sitio donde haya hartas mujeres bonitas. ¿Sí? Porque usted no busca, no encuentra. ¿Sí? Sencillo. Sí, simple. Tercero, acepte la respuesta de Dios. Es decir, si Dios ya le dio la respuesta, si Dios ya le entregó la respuesta, entonces acéptela. ¿Sabe qué eso significa qué? Actuar consecuentemente. Mira, algo que hemos aprendido con mi esposa. A veces decimos, bueno, Señor, vamos a hacer tal cosa. Y Dios dice, estén quietos. Ahora, cuando Dios dice, estén quietos, ¿usted cómo se queda? Qué cosa tan difícil. Eso es dificilísimo. Pero uno dice, bueno, quietos. Estaba un día orando a Dios, Señor, tengo que pagar arriendo, no tengo para lo del arriendo. Ya estaba colgado 2 meses de arriendo. Dije, Señor, estoy colgado 2 meses de arriendo. ¿Qué hago? Dame una respuesta porque me van a llamar a cobrar y yo no sé qué decir. El Señor me dijo, dile que el martes. Eso era un jueves. El Señor me dijo, dile que el martes antes del mediodía. Oiga, yo que termino de hablar con Dios, me llama la señora del arriendo. Me dice, Señor, ¿cuándo va a pagar? El martes antes del mediodía. Colgué. No tenía ni para el pasaje para bajar. Me estaba por ahí en una finca, en una loma y no tenía ni para el pasaje para bajar. Dios nos proveyó para bajarnos. Cuando llegué yo acá, lunes, bien, era festivo. Llegamos el lunes en la tarde, martes en la mañana. Me senté en mi oficina y le dije a Dios, Dios, ya va a llegar mediodía y tú me dijiste que el martes, antes de mediodía, pagaba arriendo. Yo no sé. Me escribe una persona que hace como 20 años no nos vemos. Me dice, Pastor Simón, es que me llegó una bendición y Dios me lo puso, fue a usted. ¿Dónde le puedo consignar? Yo debía 816,000 pesos. El tipo mandó la plata con el cobro incluido y entonces me llegaron los 816,000 pesos. No me llegó una moneda más. Dije, Señor, solo lo del arriendo no mando para el mercado, caramba. Pero amén por lo del arriendo. Pero pagué antes de mediodía el martes. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado a creer que si Dios nos dice quieto, quieto. Si Dios le dice espere 2 días, usted, por favor, espere 2 días. ¿Sí? Y verá que va a haber resultados en su vida. Siguiente, comparta con otros el testimonio de la bendición. Eso es lo que estoy haciendo. Mire, saben que a veces cuando nos reunimos como iglesia debiéramos tener un tiempo para esto, para compartir. Venga, mire, Dios esta semana me hizo este milagro, me dio esto, mire que estaba pidiendo por tal cosa y Dios me la dio. ¿Sabe que eso es una bendición? Cuando vemos eso, comparta el testimonio. Porque a medida que usted le da gloria a Dios, Dios dice, este chino me va a boletear contando toda mi gloria. Yo entonces lo voy a bendecir.
porque está dispuesto a contar todas las cosas que papá Dios le da. O es que usted le regala un carro al niño y el niño no le cuenta al vecino. No, el chino sale, mire lo que mi papá me regaló, mire lo que mi papá me dio y chicanea. Ahí sí sea como Kiko, chicanea. ¿Sí? Con lo que su papá Dios le da, todo lo que pueda. Amén. ¿Sabe por qué? Porque eso estimula la fe de otros. Eso estimula a otros a orar. Oiga, cumpla sus promesas si las ha hecho. Yo le aconsejo que no le prometa a Dios vainas. Pero si usted le promete a Dios alguna cosa, por favor, cumpla. Porque la Biblia dice que si no cumplimos, Dios mismo destruye la obra de nuestras manos. O sea, Dios mismo dice, venga, yo les barato eso mío, porque usted no me cumplió. Grave. Entonces, mejor no prometa. Pero si promete a Dios algo, por favor, cúmplelo. ¿Sí? Entonces, a veces, por ejemplo, hacemos eso. Yo, Señor, Dios, yo quiero que tú me invites hoy a almorzar. Si me invitas a almorzar, invitamos a alguien. Y preciso, Dios manda la plata y entonces busque a alguien a ver a quién va a invitar para que nos acompañe. ¿Sí? Pero cumpla. ¿Sí? Si usted pidió para algo, úselo en aquello para que lo pidió. Mire, nos ha pasado muchas veces. O a veces pasa, debo, por ejemplo, para mañana el recibo de 50,000 del agua. Y digo, Señor, pues yo quiero que tú me invites a almuercito el domingo. Y entonces me llegan los 50,000. ¿Usted qué cree? ¿Que pago el agua o voy a almorzar? No. Porque si lo que llegó primero, Dios, cada día trae su afán. El recibo es para mañana, el almuerzo es para hoy. Le estoy pidiendo para el almuerzo hoy. Dios me dio, voy al almuerzo. Y mientras almuerzo, creo que Dios me va a dar para el recibo de mañana. Y por lo general, Dios siempre cumple. ¿Sí? Entonces, cúmplale a Dios con eso. Señor, si tú me bendices con tanto, yo voy a darle a mi mamá, yo voy a darle a mi esposo, yo voy a darle a mi esposa tal cosa. Cumpla. Eso sí, por favor. Y finalmente, reconozca que todo lo que recibe es por la obra de Cristo Jesús. Mire, la oración se cumple en nuestras vidas en su nombre, porque Él dijo, en mi nombre pidan, y en mi nombre mi Padre les va a dar. Todo lo que nosotros tenemos es por causa de Cristo. ¿Dónde aparece Cristo en este texto? Vamos a leerlo. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, o sea, que el niño ya cumplió 3 años, lo destetaban generalmente a los 3 años, y por eso hay 3 cosas ahí. Lo llevó consigo con 3 becerros, un becerro por cada año. Pero ustedes ya les expliqué lo que es el becerro, ¿cierto? El pueblo de Israel ofrecía cordero u oveja para las personas. O sea, la persona de banca ofrecía cordero u oveja, únicamente. El becerro solo se ofrecía para el sacerdote. Así que si Ana lleva al niño con 3 becerros, es que lo está viendo como un sacerdote. Está señalando a Cristo, porque el becerro solo se refiere a la persona de Jesús como el sumo sacerdote. Así que todo lo que usted y yo recibimos es por Él. Todo. Porque Él murió en la cruz y dice, se despojó a sí mismo. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, todo lo que usted y yo recibimos en la oración siempre es por causa de Cristo Jesús. No es por su oración. Por favor, no se le vaya a olvidar. Es que cuando yo oré sucedió. Eso dicen los predicadores famosos. No, cuando usted oró no. Es que si Dios a usted no lo escucha, usted puede orar y no va a pasar nada. El importante no es su oración. El importante es Dios. Y lo importante es que gracias a Cristo, usted y yo podemos hablar con el Padre. Así que le voy a dar el último tips de oración. Usted ora al Padre en el nombre del Hijo, es decir, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo que hace es traducir lo que usted está diciendo. ¿Sí? Porque a veces nosotros somos hasta mal hablados para decir las cosas, pero Dios
El Espíritu Santo nos traduce la vaina. Él dice, mire, lo que quiso decir fue esto. Sí, entonces tal vez nosotros decimos que no sabemos cómo orar, no importa. No es que usted tenga las palabras correctas, es que usted tenga la intención correcta. Y entonces el Espíritu Santo le va a ayudar a traducir con palabras correctas allá en el cielo. ¿Sí? Porque a veces uno ora por eso, ¿no? Y no sabe ni lo que está orando. Está como un amigo mío que un día dice, Señor, líbrame del espíritu del sexo. Y yo le dije, no, mano, grave, porque queda como un angelito. ¿Sí? ¿Sí? Porque es que usted sin sexo no tiene nada. ¿Sí? Queda como un angelito, asexuado. No, líbrame de la perversidad, de mi pecado sexual, es otra cosa diferente. ¿Sí? O como otro amigo que por ahí en un trancón, Señor, apareja el trancón. Yo le dije, no sea brutis, así no se ora, no es apareja el trancón, Señor, haz que se despeje el trancón. ¿Sí? Otra gente dice, suple mis necesidades. No, suple para mis necesidades. Es diferente también. ¿Sí? A veces nosotros no sabemos ni hablar, pero Dios nos entiende de todas formas. ¿Sí? Ore al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Espero que de verdad empiecen a practicar. Ahorita nos ponemos sobre nuestros pies y qué rico cuando uno escucha, por ejemplo, una iglesia orar junta a tiempo, que juntos, que se escuchen las voces de cada uno hablando con Dios. ¿Sabe que Dios, eso para Dios es olor fragante? ¿Listos, mis amados? Espero que nos sirva este tema para ampliar nuestra vida de oración. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Listo, vida mía.